Hola, buenos días, soy el doctor Javier Tejada, coordinador del Máster de Medicina del Deporte de la MIR. Hoy vamos a comenzar con el primer tema, que habla de la introducción, historia y evolución de la medicina del deporte. Bueno, vamos a definir un poquito qué es la medicina del deporte y cuál es su ámbito de actuación. Entonces, la medicina del deporte es la especialidad médica que se encarga de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento de las lesiones deportivas específicamente relacionadas con el ámbito deportivo. Y sus áreas de conocimiento de las que emana toda la medicina del deporte son fisiología del ejercicio, biomecánica, nutrición deportiva, prevención y rehabilitación de lesiones, farmacología y conocimientos de dopaje, psicología deportiva, etc. Entonces, como vemos, es una especialidad tremendamente amplia que toma muchas áreas de conocimiento de muchas otras especialidades médicas, como son la traumatología, la cardiología, la neumología, etc., para dar un poco el soporte lo más integral posible a la salud, tanto la prevención, diagnóstico y tratamiento del deportista. Por consiguiente, la formación en medicina del deporte es muy necesaria para dar unos mejores o conseguir unos mejores resultados en la práctica deportiva, para permitir realizar una valoración funcional del deportista, para prevenir uno de los grandes problemas en el ámbito del deporte como es la muerte súbita, y también obligatorio para realizar los reconocimientos médicos a los deportistas. Y controlar y regular la toma de fármacos y el dopaje, ¿vale? Y una cosa muy importante de la medicina del deporte es que el médico también es prescriptor no solo de fármacos o de cirugías, de tratamientos quirúrgicos, sino también prescriptor de ejercicio como medicina, ¿vale? Entonces ahí entra un poco esa labor más específica también del médico del deporte. Entonces, bueno, para que un poco situemos en el contexto la importancia del deporte en cifras de nuestro país, España es una gran potencia en el ámbito de los deportes de equipo, siendo entre los primeros 20 países del mundo. En resultados, hay más de 4 millones de deportistas federados en España, de múltiples disciplinas, y la mitad de la población reconoce al menos hacer 2 veces semana algún tipo de actividad deportiva. Por consiguiente, se trata de un grupo de pacientes muy amplio que requiere de médicos específicamente formados a tal efecto, ¿vale? Bueno, vamos a repasar un poco a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando o esos grandes hitos de la medicina del deporte, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que desde ya la antigüedad se reconocía la necesidad de tener un médico o de asesorar por parte de un médico a diferentes deportistas, diferentes gladiadores. En la época de Roma antigua tenían un médico que les daba consejos, que les asesoraba en la nutrición, que curaba sus heridas, etc., ¿no? Herodicus, que fue el profesor de Hipócrates, describió lesiones deportivas en la época de los primeros Juegos Olímpicos de la Antigüedad y definió determinados ejercicios terapéuticos rehabilitadores para estos deportistas olímpicos de las primeras Olimpiadas. El gran pensador, humanista y filósofo y médico Avicenas describió en su obra más importante, que es la Enciclopedia Médica, la curación de heridas, de lesiones musculares, describió las agujetas, etc. Santorio Santorius valoró y estuvo trabajando, observando el pulso en pacientes al realizar diferentes actividades de la vida cotidiana, como son comer, dar un paseo, correr, etc. Fue midiendo un poco el pulso y viendo la fisiología de la actividad física y del deporte. Gerolamo Mercuriale publicó en 1569 el Arta Gymnastica, que se considera el primer libro de ejercicios médicos para llegar o alcanzar a la salud, de ejercicios médicos terapéuticos. O sea que ahí vemos ya cómo el ejercicio es una prescripción y es una herramienta más del tratamiento y de la conservación de la salud. Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, se empieza a desarrollar la medicina del deporte principalmente en Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Dudley
implementa y mejora la evaluación o el examen físico, viendo trabajadores en fábricas, realiza las primeras medidas antropométricas y con sus resultados realizó también o asesoró o aconsejó planes de entrenamiento específicos para diferentes dolencias. Posteriormente, un gran hito son los Juegos Olímpicos Modernos de Atenas de 1896, donde se impulsó y se profesionalizó mucho más la medicina basada o aplicada al deporte. Y ya en el siglo XX, en 1928, aparece el gran hito, que es el surgimiento, el nacimiento de la Federación Internacional de Medicina Deportiva. Esta federación, que es la FIMS, que nace en 1928, es la organización internacional que se dedica a promover la práctica de deporte a nivel mundial y a asesorar la labor del médico en la práctica deportiva, ¿vale? Y se recoge por primera vez la medicina deportiva como un ente específico, multidisciplinario, que toma mucho conocimiento de diferentes áreas de la medicina para específicamente tratar y asesorar al deportista. Luego, en 1970, otro gran hito dentro de la medicina del deporte es el nacimiento de la artroscopia, como evoluciona la cirugía abierta a técnicas mínimamente invasivas que nos permiten tratar a los deportistas con una menor morbilidad y un return to play, una vuelta a su actividad deportiva mucho más rápida. En la década de los 80 ya aparecen grandes avances, existe un creciente conocimiento y se empieza a regular todo el tema del dopaje o de actividades prohibidas para el normal desarrollo de la actividad deportiva. Y en 1990 surge la resonancia magnética, aparece para darnos mucha más calidad de información a la hora de diagnosticar, ser más precisos y democratizar un poco las lesiones deportivas a todos los ámbitos, y se empieza a potenciar también el aspecto psicológico en el rendimiento deportivo, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco en concreto en España cuál es la historia de la medicina del deporte en nuestro país. Bueno, pues la historia de la medicina del deporte en España comienza su andadura en 1920, ¿vale? Donde el doctor José María Escuder fue uno de los pioneros, de los primeros médicos que se dedicó un poco a dar tratamiento, seguimiento, etcétera, a deportistas españoles. Fue el primer médico de la Selección Española de Fútbol y la Sociedad Española de Medicina del Deporte, que era un poco el germen de lo que actualmente es la Sociedad Española de Medicina del Deporte y del ejercicio o la actividad física. En la década de los 40 empiezan a aparecer las primeras consultas específicas de medicina del deporte en Pamplona, en Barcelona, en Madrid, donde ya se recibe en el gabinete, en la consulta, a deportistas que preguntan por su estado de salud o por sus lesiones, etc. Y en 1951 aparece el primer número de la revista oficial de la Federación Española Médico-Deportiva, que ya en esos años 50, en esa década de los 50, es reconocida por la Federación Internacional de Medicina del Deporte, como vimos anteriormente, la FIMS. Aparece también, se forma, digamos, la primera junta directiva de la Federación Española, y cuyo primer presidente es Antonio Fornoza, que fue uno de los grandes figuras de la historia de la medicina del deporte español y que se dedicó en diferentes foros internacionales a divulgar y a posicionar, digamos, a España dentro de esta Federación Internacional de Medicina del Deporte, y publicó su gran obra, fue el Manual del Médico para el Deportista. En 1977 se crea ya la Sociedad Española de Medicina del Deporte y Educación Física, el SEMEDE, ¿vale? Cuya misión fundamental es la de impulsar la investigación y la difusión de los conocimientos médicos en el ámbito del deporte. Y luego un gran hito dentro de la historia de la medicina deportiva de nuestro país es el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde se implementan instalaciones médicas, programas de seguimiento, atención a atletas, programas de alto rendimiento, investigación en medicina del deporte y formación a médicos para dar soporte y atención a las diferentes federaciones.
En la década de los 2000 se forman unidades específicas ya en hospitales y clínicas tanto públicas como privadas y empiezan a proliferar los centros de alto rendimiento por toda España, por toda la geografía española. Bueno, vamos a repasar un poco, quizás lo que es un poco más arduo, que es la legislación española en materia de medicina del deporte. Bueno, la primera ley que se promulga en España es la ley ELOLA, en 1961, por la cual se reconoce a la educación física y al deporte como un derecho de los españoles y, por consiguiente, una necesidad de proteger y ser cuidada y promovida por el Estado. Entonces, fijaros que esto estamos hablando ya de 1961 y eso todavía, a día de hoy, sigue muy vigente y de hecho, en el Consejo de Ministros del 2021, dentro de una de las iniciativas promovidas por el Ministerio de Cultura y Deporte, ya se hace referencia a esto que ya estaba. Pero bueno, para que veáis un poco, se reconoce la actividad deportiva como un derecho y se impulsa la presencia de la mujer y la regulación del deporte por parte del Estado y de las entidades deportivas, ¿no? O sea que algo que ya se conocía con mucha anterioridad, en 1961, vuelve a ponerse sobre el tapete, vuelve a impulsarse, o sea que está totalmente en vigor y que se sigue legislando y que hoy en día la legislación en materia de deporte en España sigue muy viva y sigue avanzando. ¿Vale? Bueno, se regula también en esas primeras leyes las mutualidades generales deportivas, ¿vale? Aquellas mutualidades deportivas en las cuales se exige, para poder estar federado y obtener al deportista una licencia federativa, el pasar un reconocimiento médico, por lo consiguiente empieza a necesitar la figura de un médico específico que sea capaz de hacer esos reconocimientos médicos para la consiguiente obtención de la licencia federativa. ¿Vale? La ley 10/1990 del 15 de octubre, esa es la gran ley del deporte de nuestro país y es una ley, digamos, la más integral, por la cual se realiza la promoción del deporte, se recogen los derechos y deberes de los deportistas, la planificación y control de todas las actividades deportivas, de competiciones o no competición, las diferentes iniciativas para promoción y protección de la salud, etc., ¿no? Luego aparece el Real Decreto 849/1993, que regula los controles médicos previos y periódicos a los que deben someterse los deportistas. También regula las condiciones higiénico-sanitarias de los alimentos que se venden durante la celebración de eventos deportivos en los estadios, instalaciones deportivas, etc. O sea que, bueno, que ha regulado un poco, así también un poco como las instalaciones de donde se realizan eventos y prácticas deportivas. Luego la Ley 44/2003 regula la profesión médica, la convalidación de títulos, la homologación y regula un poco los requisitos de los médicos que se dedican a específicamente la salud del deportista. El Real Decreto 887/2006 regula la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y, de hecho, para todos aquellos que seguro que lo habéis oído en múltiples ocasiones, antes de la realización de cualquier evento deportivo, de cualquier partido de fútbol, de baloncesto, etcétera, en España, por megafonía se dice: de acuerdo al Real Decreto 887/2006, se recomienda el disfrute del deporte sin la realización de actos violentos, intolerancia, racismo, etc., ¿no? O sea que es una ley que constantemente está viva y que se aplica en todos los eventos deportivos de nuestro país. El Real Decreto 1363/2007 homologa y equivale las titulaciones extranjeras de educación superior, incluyendo también, como no, la medicina deportiva como una especialidad en aquel momento vía MIR y formativa, ¿vale? Luego ya lo veremos posteriormente un poco el itinerario formativo. Y luego, posteriormente, en 2013, la Ley 3/2013 ya regula los controles antidoping, qué laboratorios son los que tienen que hacerla, con qué periodicidad, qué tipo de sustancias se recogen como dopantes en función de qué deportes, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, vamos a desgranar la gran ley de la medicina del deporte español, que es la 10/1990, hablar un poco de sus artículos quizás más principales, ¿vale? El artículo 56 habla de que el Consejo Superior de Deporte elabora ya un listado de sustancias nocivas y de fármacos prohibidos y recoge o promulga las medidas de prevención, de control y las medidas coercitivas o punitivas para todos aquellos que incumplan esta normativa y este artículo. El artículo 57 se crea una comisión nacional para controlar el tema del dopaje y a través del artículo 58 todos los deportistas que tienen que tener una licencia federativa en competiciones obligadas tienen que estar obligados a someterse a controles antidopaje, ¿vale? Con una periodicidad y una regulación como hemos visto, ¿no? El artículo 59 habla un poco de la asistencia sanitaria, ¿no? Que toda persona que practica deporte, tanto profesional como amateur, tiene derecho, como ciudadano español, en el territorio español, a la asistencia médica, ¿vale? Entonces, tanto en centros públicos como en centros privados, ¿no? O sea, que forma parte, digamos, de la salud, digamos, o de la garantía de salud de cualquier individuo de este país, ¿vale? Y también que todos los deportistas federados tienen que tener un seguro y estar obligados a pasar un reconocimiento médico para obtener dicha licencia. Bueno, vamos a ver un poquito también la formación de medicina del deporte en España, brevemente. Bueno, como hemos visto, la especialidad de medicina del deporte es una especialidad muy concreta, muy específica, que nace a través del Real Decreto 127/1964 dentro del marco de las especialidades no hospitalarias, ¿vale? Que se recogen por parte del gobierno. En 1987 se abre la primera escuela de medicina del deporte en Madrid, ¿vale? Que está adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. En 1989 se recoge ya en el Boletín Oficial del Estado la orden ministerial del MIR, por el cual a partir de 1990 se empiezan a abrir las primeras plazas vía MIR para la formación en medicina del deporte y ejercicio y educación física de España. Entonces comienza la formación en 1990 con las primeras plazas. Vemos que hay al principio de los 90 200 plazas, etcétera, etcétera, y a partir de 1996 se regula, hay un cambio en lo que es la formación vía MIR de los especialistas de medicina del deporte, y ya se regula, digamos, pues que esa especialidad no hospitalaria, como es la medicina del deporte, pues tiene una duración de 3 años, tiene un itinerario formativo muy concreto, hacen una serie de rotaciones a nivel hospitalarias o extrahospitalarias, tiene una formación, digamos, en horas lectivas equivalente a lo que hoy equivalen 100 CTS, ¿vale? Son y hay 2.596, se han formado a lo largo de la historia del MIR, de la formación MIR en España, 2.596 médicos del deporte, vía MIR, ¿vale? Esos médicos tenían una serie de rotaciones, como decía anteriormente, rotaban por medicina interna, rotaban por cardiología, por neumología, urgencias y traumatología, ¿vale? Y fundamentalmente estaba centralizado en Madrid, en Barcelona, en Oviedo, en Cádiz y en Málaga, ¿vale? Y la última promoción de médicos del deporte vía MIR fue en el 2014, donde se adjudicaron 90 plazas vía MIR. A partir de 2014 desaparece la formación vía MIR, el gobierno no da un soporte oficial a la formación de especialistas de medicina del deporte y, de hecho, a partir de ese 2014, cualquier persona que quiera estar involucrada, tanto para una oposición o para cualquier actividad relacionada con la medicina del deporte, simplemente se le exige el título de graduado en medicina y, por supuesto, si tiene algún plus de formación en medicina del deporte, pues mucho mejor. Pero ya no existe como tal una especialidad con un recorrido, un itinerario formativo
validado o reglado o validado por el Ministerio de Educación. Y hasta aquí todo. Muchas gracias.